Bien, seguro usted escuchó que hay un proyecto del Ejecutivo que pretenden sea un decreto de necesidad de urgencia para modificar la composición de la Corte Suprema, para, bueno, modificar, diría, de facto la justicia argentina. Yo no he tenido el tiempo de leer ese proyecto, por lo menos lo que algunos anticipan, pero sí me imagino por dónde viene, pero el que seguramente sí lo ha leído y nos puede decir con mucha mayor precisión qué se está jugando y qué es lo que pretende ese proyecto, es el doctor Alejandro Fargosi, usted lo conoce, ex miembro del Consejo de la Magistratura y hombre que sabe bien de la designación de jueces. Doctor Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Fargosi, hice la presentación de turno, pero no lo estoy escuchando. ¿Me, me escucha o no? Ahora sí, ¿cómo le va? Ah, y es esta tecnología que me supera. Bien, muy bien. A todos nos supera la realidad y a veces también la tecnología. ¿Me quiere contar y contar a la audiencia de los trascendidos cuál es este proyecto de necesidad de urgencia que impulsa el Ejecutivo? Sí, trataré de ser muy breve porque es una distracción que hacen estos delincuentes. El proyecto básicamente lo que quiere es ampliar el número de miembros de la Corte y designarlos, o sea, primero lo amplían y después lo designan con un sistema en el cual desaparece por completo la capacidad, el mérito, etcétera, y solo depende de los contactos políticos que se tengan con los gobernadores, ¿correcto? Porque los que terminan designando son de una manera bastante indirecta los gobernadores. Pero por qué no me preocupa eso? Porque esto es una distracción más, eso no va a salir. O sea, lo interesante a mí me gusta ver bosques y no árboles. Y los kirchneristas realmente son hacheros del monte tucumano sin transpirar. Eh, Esta gente lo que está haciendo es que todos los días, ¿usted vio lo que fue enero? Mm, ¿Hace cuánto tiempo? Yo le pregunto, Miguel, a usted y le pregunto a la audiencia, ¿hace cuánto tiempo que terminó el Mundial de Fútbol? Si a uno se lo preguntan psicológicamente, parece un año. mm. ¿Por qué parece un año? Porque estos tipos nos han tapizado de desastres, iniciativas, etcétera, cuando, salvo que nos traicione Massa, no pueden avanzar y tampoco van a poder avanzar en el Senado. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es dedicarle todo el 2023 primero a robar lo máximo que puedan, y no estoy exagerando, por eso esas compras absurdas, o sea, en un país donde no hay tratamiento para el cáncer no puede haber geles para el disfrute sexual, que además no tiene por qué pagarlo el vecino. ¿Eh? Empecemos por ahí, o sea, mi vecino no tiene por qué pagar las cosas que yo use para mi disfrute, ni viceversa. Pero no solamente hay una monumental salida a recaudar plata para guardársela, no para hacer campaña, lo de hacer campaña es mentira, si quiere después lo avanzamos, pero sino que también está postergar al máximo posible la explosión económica que sí o sí va a venir, que sí o sí va a venir, y que le caiga al próximo gobierno. Esto es elemental, no hace falta ser un filósofo de la política para darse cuenta. Entonces inventan estos proyectos que son institucionalmente un desastre, pero que gracias a Dios no van a funcionar. ¿Usted dice que es un espejismo que no tiene posibilidades de plasmarse en la realidad? Exactamente, esto, yo nunca estudié estrategia militar, aclaremos, pero como leía historia, es bastante, esto es como la invasión, hagamos un poco, escapémonos de la realidad y vamos al pasado, que total ya está ocurrido. Mm, Esto es como la invasión que teóricamente iba a llevar a cabo el general Patton desde Inglaterra, donde hicieron hasta tanques inflables, mm. repito, tanques inflables para que los aviones alemanes creyeran que el que iba a invadir era Patton y por un lugar distinto al donde se realizó la invasión. Esta gente nos están distrayendo y como tienen una montaña de plata para generar cuanta idea absurda se le puede ocurrir, por un lado, y por el otro lado la oposición sigue sin acercarse siquiera a la agenda, porque no se acercan a la agenda, la oposición solo tiene capacidad de reacción.
no tiene capacidad de acción, ¿correcto? Entonces vamos a estar todo el año discutiendo esto. Por eso a mí no me preocupa Ahora, ¿cómo especialmente, más funciona, allá de doctor que Fargosi, un decreto de necesidad de urgencia en términos de... a eso vamos, Ujú. exactamente, eso es muy importante. Los decretos de necesidad y urgencia existen cuando el Congreso no puede tratar un determinado tema que tiene que ser urgente. No cuando en el Congreso se pierde una votación. El mero decreto ya sería inconstitucional y no creo que ningún juez, pero ni siquiera los jueces kirchneristas, lo podrían convalidar, porque estando en sesiones el Congreso, habiendo sesiones extraordinarias y sometiendo los temas al Congreso, el decreto de necesidad de urgencia es una violación del orden constitucional. Para mí, es un golpe de Estado contra el Congreso. En Mm. serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque es reemplazar al Congreso en la función de legislar. Ahora, en un gobierno que ha ido a la Haya y ha dicho que es víctima de, bueno, de otros poderes que socavan los derechos humanos a partir, por ejemplo, de la justicia, ¿usted no cree que son capaces de ir también contra la Constitución, cosa que han hecho tantos intentos y veces? Sí, sí, por supuesto. La Constitución está dibujada en la Argentina. Empecemos por ahí. La Constitución, desgraciadamente, está dibujada, sobre todo la primera parte de la Constitución, la que nos protege a usted, a sus oyentes y a mí. La parte se llama Declaraciones, Derechos y Garantías. ¿Por qué? Porque no se aplica. Ningún juez tiene la valentía de aplicarla como debe. Pero fíjese qué interesante lo que hacen, por ejemplo, con esta payasada que nos costó además varios cientos de miles de dólares, de ir a denunciar que el propio gobierno denuncia que en su gobierno se violan los derechos humanos. Eso es parte del juego que hacen ellos, que es un juego típico del Partido Justicialista, por el cual las cosas malas no las hacen ellos sino otro. Hay un famoso político al que yo quiero mucho, del que mucha gente se ríe, porque dice, no, para vos nunca es peronismo. O sea, todas las maganas que hacen gobernando ustedes no las hace el peronismo. ¿Y quién las hace? Magoya. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que ellos quieren con esto? Sabían que obviamente se les iban a reír en la cara, porque los extranjeros no son todos tontos. De hecho, los locales tampoco somos todos tontos. Pero ¿para qué lo hacen? Para poder decir, mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, nosotros denunciamos la violación de los derechos humanos, no era nuestro gobierno. Estos tipos son la perversidad encarnada. El ejemplo más lineal, Miguel, el ejemplo más lineal. Yo no creo que haya muchos casos en la historia del mundo como el de este chiquito Lucio. Mm. Honestamente no lo creo. Pero en la historia del mundo, mira lo que le estoy diciendo. Porque una persona que entre sus 0 y sus 5 años es torturado por su madre es una cosa que no creo que haya otro caso así. Estos animales están saliendo a defender a esas dos. Bueno, y animales, no hicieron nada los animales. Mm. Los kirchneristas están haciendo, o sea, nosotros como somos razonablemente sanos, cada uno de nosotros tiene sus debilidades, flaquezas, errores, lo que quiera, pero el kirchnerismo es la suma de todos los males, como diría algún título de novela, parafraseando un título de Mm. novela, la suma de todos los miedos. Estos tipos son la suma de todos los males. Y este año final en el que estamos transcurriendo, ¿no? Va a ser terrible. Ahora, Piense, Miguel, usted dijo estamos en enero. que la oposición es reactiva y no proactiva. No es que tengamos una oposición que esté marcando demasiada claridad respecto del futuro de la Argentina. Bueno, eso es un tema que me preocupa bastante, porque fíjese que poniendo aparte a Macri, Patricia Bullrich, hay por supuesto algunos, de la Madrid, Milei, Spert, o sea, López Murphy, tiene personas que están realmente enfrentados con el kirchnerismo y que sobre todo libran algo que se ha dado en llamar la batalla cultural, que es lo que hace el kirchnerismo, que todos los días le tira uno o dos petardos abajo de la línea de flotación. Ujú. El resto, hay miles, Miguel, miles de opositores que reciben un sueldo mensual por ser opositores
Me refiero a diputados, senadores, concejales, asesores de los consejeros, de los senadores, del Consejo de la Magistratura, y uno no los ve. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué están haciendo durante todo el día? Honestamente, ¿qué hacen durante todo el día? Yo querría que ese grupo de gente, por ejemplo, haga lo que hace el kirchnerismo, pero para el bien. ¿A qué me refiero? Que haya un instituto patria, pero por la patria, no contra la patria. Y uno nota que esa guerra cultural, Miguel, no la están dando. Siempre están reaccionando más o menos tarde a las iniciativas del kirchnerismo, Ujú. salvo un grupo de gente de primera, ¿no? Y mientras nosotros hablamos, está justamente inaugurando la cumbre de la CELAC aquí en nuestra capital. ¿Qué diría al respecto? Otra payasada, es un conjunto de dictadores de izquierda latinoamericanos, ni siquiera lo tengo en cuenta. Es un elemento más para que el resto del mundo se burle de nosotros y nos considere que somos incorregibles. Realmente, es una payasada. Nosotros estamos haciendo payasadas hace 100 años. El mundo está en cosas más serias, Incluso que Brasil, se en este reúnen caso, estos. que se reincorpora. Y claro, porque el problema que tiene Brasil es que por 3 votos con 50 perdió Bolsonaro, que tampoco es que fuese un santo de mi devoción, de hecho me parece una locura, ¿no?, que no haya entregado el poder. Perdió Bolsonaro y de vuelta en manos de la izquierda. Este tema de la izquierda es muy interesante analizarlo, yo creo, en términos geopolíticos. Sudamérica, desde hace mm, 60 años, fácil, Sudamérica es uno de los campos de batalla entre Rusia y Estados Unidos, al que ahora se sumó China. Esa es mi teoría. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos tan aislados del resto del mundo, estamos tan en nuestra propia pseudo realidad, que nos olvidamos que las luchas geopolíticas de entre las grandes potencias existen desde la época de los persas, Ujú. ¿correcto? Si no antes. Entonces, ¿cuál es el tema? América Latina pertenece a la órbita de poder, hasta geográficamente hablando, de Estados Unidos. Y no es casualidad que siempre haya sido, desde la década del 50, cuando Castro toma el poder en Cuba, que haya sido la punta de lanza de todos los intentos de desastre, sobre todo manejados por la izquierda, que están financiados de acá a la China por Rusia. Esto ya lo saben, Miguel, en Europa, que saben que Rusia financia a los chalecos amarillos, en Francia, a los separatistas en España, o sea, pero no lo hacen ni por izquierda ni por malos, lo hacen porque todo lo que le haga mal a Estados Unidos le hace bien a China y a Rusia. Es geopolítica pura. ¿No será que los Viceversa, Estados Unidos también se ha equivocado con su propio continente, con esta América Latina, la ha descuidado? obviamente, no entienden, pero nada. De hecho, Miguel, bueno, la realidad es que la mitad de mi familia es cubana. Por eso tengo un conocimiento y un involucramiento afectivo un poco más grande que el del argentino medio. Pero la realidad es que la ayuda que ha recibido Estados Unidos para entender América Latina con todos los emigrados cubanos de primera generación, los que se fueron en la década, al fin de la década del 50, principios del 60, es enorme, porque los norteamericanos no nos entienden, sencillamente no nos entienden. De hecho, no entienden al resto del mundo. Es muy interesante analizar la cultura norteamericana en profundidad. Yo he escuchado y leído encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, un estudiante norteamericano dice, en Italia hay árboles. O sea, ellos son tan, digamos, norteamericanocentristas Ujú. que no entienden al resto del mundo, ni a nosotros, ni a Asia, ni a Lejano Oriente. Así son los desastres que han cometido. A diferencia de los ingleses, que son de una sagacidad, que por supuesto han cometido errores, como de hecho los cometieron en Medio Oriente y muy gruesos, pero que son bastante más sagaces que los norteamericanos, ¿no? Ujú. Bien, volviendo y cerrando, ¿usted entonces no ve que este intento de decreto de necesidad y urgencia pueda llegar a tener en la realidad fáctica una posibilidad de que hagan algún movimiento para cambiar la composición de la Corte? No porque va a ser declarado inconstitucional, pero tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque acá vuelan, no sé si millones, pero cientos de miles de dólares para arriba y para abajo,
y se compran voluntades con mucha facilidad en la política. La política no es precisamente un lugar donde el rigor, donde el rigor moral, ético y jurídico impera. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, no hay que estar distraído. Por eso digo que no basta con que estén los que están ocupados de esto. Hay que tener realmente una oposición muy activa Todavía hay para que no nos tarjetas agarre. Banelco. ¿Hay alguna Banelco dando vuelta? Pero por supuesto, pero esto pasa todo el tiempo. Pero escúcheme, a mí me han ofrecido una montaña de plata, no por votar, sino por no ir, porque así cambiaba la mayoría que se necesitaba para aprobar una terna de jueces. Por supuesto, siempre lo hacen de manera tal que uno no puede ni siquiera denunciarlo porque no tiene a quién denunciar. Siempre son mecanismos tan indirectos que están cubiertos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, estemos atentos, no tengamos una cancha rayada. ¿Qué quiere decir cancha rayada? Esa batalla en la que San Martín fue sorprendido de noche por los realistas. Estemos atentos, tengamos vigía, tengamos guardias que están al tanto de lo que está pasando, porque estos tipos son mucho más malos y vivos de lo que parece. Repito, son mucho más malos y vivos de lo que parece. Fargosi, como siempre, un gran gusto escucharlo y estamos atentos, sobre todo porque tenemos personas como usted que nos despiertan permanentemente. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Miguel. El doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, ¿qué más? Claro y contundente como pocos.